Bien, continuamos como todos los viernes, nadie sabe cómo, y el clásico de los viernes, la mesa de la seguridad. Presentamos a los participantes, comisario doctor Giacometti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hernán, vos tuviste oportunidad de presenciar ayer una charla que brindaron justamente y organizaron nuestros amigos de la Mesa de la Seguridad. Me gustaría que tomaras la posta. Sí, los otros días organizaron en el Colegio de Abogados una charla muy interesante sobre el juicio abreviado. Es un tema realmente muy técnico, pero me gustaría primero preguntarle al doctor Ruiz si es factible, teniendo en cuenta su gran poder didáctico, si se puede explicar al público, a nuestra audiencia, en qué consiste el juicio abreviado, si es beneficioso o no para la población fundamentalmente. Bueno, el juicio abreviado consiste en que en vez de tramitar todo un proceso, que es un proceso a veces muy largo, antes de llegar a hacer ese proceso, un acuerdo entre los defensores y el imputado con la fiscalía, que es el que va a hacer la acusación, y pactar una pena sin hacerse el juicio. Generalmente es una pena reducida. De hecho, se está haciendo, y mucho en Argentina, mucho en nuestra provincia, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito federal. Lo que nosotros tratamos ese día era si pasaba la zaranda constitucional o no. Yo tengo una posición muy particular en la cual se encuentra muy reñida con la Constitución. Es más, yo considero que es inconstitucional. Desde ya, es una herramienta legal, mi estudio lo trabaja muchísimo, pero creo que viola uno de los principios fundamentales, que es el principio republicano de gobierno. En el principio republicano de gobierno nos habla de la publicidad de los actos de gobierno, y en los juicios abreviados, la mayoría de los actos se mantienen en la oscuridad. Por lo tanto, la sociedad desconoce cuáles son las pautas que tuvieron tanto la defensa como la fiscalía para pactar una determinada pena. Justo en esa charla hablé de un caso muy específico, que fue el caso de la muerte de un policía en un prostíbulo. Consideré que era necesario, que se tenía que haber hecho ese proceso oral, conocer todos los pormenores de por qué ese policía había sido ordenado por la superioridad que esté en ese prostíbulo, y lamentablemente lo que la sociedad le habría hecho bien escuchar todo esto no se pudo hacer porque se quedó toda la mugre debajo de la alfombra y se terminó en un juicio abreviado. Bueno, sí. Y doctor Giacometti, ¿usted qué opina sobre el juicio abreviado? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Considera bueno para...? Bueno, creo que apoyo un poco lo que está diciendo Ruiz, y creo que es una forma de poder llegar a un acuerdo entre partes. O sea, es una forma de hacer una mediación entre partes, acomodando o acordando cuál va a ser la sentencia a otorgar. No estoy muy de acuerdo como policía, porque creo que eso no permite realizar una investigación real de los hechos y permite que alguien se pueda hacer cargo de algo que no fue, y que diga, bueno, fui yo y se terminó y acá lo terminamos, y hay un condenado y a lo mejor no se ha realizado la investigación correcta que correspondería para poder investigar un hecho determinado. Muy bien. Un poquito para agregar, ahora con mayor gravedad, hay un proyecto en el Código Procesal de Menores en la cual se instrumenta, y es más, se trata de facilitar los juicios de abreviado en el Código Procesal de Menores, y podríamos encontrarnos de que se convenza a un menor que va a recibir una menor pena de tomar un abreviado, y de esa forma asegura la impunidad de los mayores que reciben una mayor pena. Entonces hay que tener mucho cuidado, como si se permite el abreviado, yo expliqué cuáles son los casos muy específicos en los cuales se podrían aceptar, pero si se acepta esta posibilidad en el juicio de menores, vamos a asegurar la impunidad a muchos mayores. Hay que tener mucho cuidado con este instrumento, que generalmente facilita la burocracia, pero va en contra de los intereses de la ciudadanía y va en contra de lo que nosotros luchamos, que es el derecho penal, que cada uno tenga una pena justa, y no porque alguien luche por su inocencia o pelee por su inocencia se le aplique mayor pena, simplemente porque tenga el derecho constitucional de mantenerse callado, se le agrave su pena por ir a un juicio. Y eso es lo que hay que tener nosotros del derecho penal. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no vamos en contra de los principios liberales del derecho penal.
Muy bien. Comisario Giacometti, el Foro Regional Rosario reúne a empresarios, dirigentes políticos, y si mi vista no me engaña, me parece que estaba usted presente también en la última reunión. Sí, ayer fui invitado a la reunión del Foro Regional, creo que como un invitado más, para escuchar lo que estaban exponiendo. No creo que haya sido un invitado más, me parece que el tema que se tocaba, el de la inseguridad, y por algo lo han convocado a ustedes. Sí, sí, está bien, pero no fui nada en especial, simplemente fui convocado como para poder dar una opinión en determinado momento. Lo que conversamos ahí era algo muy sencillo, que para poder nosotros, la ciudadanía, para poder convocarnos y colaborar con el gobierno, hacía falta que el gobierno nos abriera las puertas al plan de seguridad diagramado, o sea, al diagrama estratégico de seguridad que tiene diagramado el gobierno, para ver dónde la ciudadanía y con qué la ciudadanía puede colaborar con el gobierno para ayudar a combatir la inseguridad. Perfecto. Esa fue mi opinión vertida ayer, que creo que es necesario que el gobierno abra sus puertas, abra sus elementos, que muestre el plan estratégico que tiene para la seguridad, y así todos los estamentos de la sociedad podamos colaborar con el gobierno en ayuda a combatir la inseguridad. El foro le entrega al gobierno un plan concreto de seguridad. No, el foro no puede entregar nada porque el gobierno primero tiene que abrir, a mi criterio, tiene que decir cuáles son los lineamientos que tiene de seguridad. O sea, yo no puedo entregar algo que no sé a dónde pueda apuntar. Si el gobierno abre los lineamientos de seguridad, ahí nosotros, desde cualquier orden de la vida, de cualquier estamento de la sociedad, vamos a poder colaborar con el gobierno en cumplir ese lineamiento que tiene, que va a ser responsabilidad del gobierno saber si ese lineamiento es correcto y si da buen resultado. La ciudadanía lo que puede hacer es colaborar en todo momento, brindar todo su apoyo desde todos los lugares, desde el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, desde la comunidad, de la vecinal, de un bar, desde todos los lugares pueden colaborar con algo. Pero primero tenemos que saber el gobierno qué lineamiento tiene para poder saber dónde podemos insertarnos dentro de ese lineamiento y poder colaborar con ellos. Hernán. Doctor Ruiz, también, si hay un minuto, me gustaría conocer la opinión del doctor Giacometti por su experiencia como policía. Los otros días, a raíz de un sonado caso de asalto a un conocido periodista porteño, salió el tema, lo escuché por televisión, de la legítima defensa, el asesinato, si conviene no tener armas en la casa. ¿Usted qué piensa al respecto? Y si hay 30 segundos, me gustaría conocer la suya. Bueno, la legítima defensa siempre tenemos que pensar que es una reacción y simplemente se puede dar cuando el Estado no pueda llegar a defendernos. Ahí es un punto muy límite y que se tienen que dar unos 3 requisitos fundamentales para que un juez considere que esa persona actuó en legítima defensa. Tiene que haber una agresión legítima, tiene que haber una reacción proporcional y tiene que ser inmediata en el tiempo. Con respecto a si hay que tener armas, creo que hoy pienso que este hombre que ha tenido armas hizo un desastre. Se pudo defender, pero quizás puso en peligro a su familia. Si era la única forma que tenía de reaccionar y los ladrones le iban a matar, creo que ahí hay legítima defensa y cualquier juez que tenga todos estos elementos probatorios lo va a sobreseer del homicidio que se le podría imputar en el caso del ladrón muerto. Pero que tenemos que tener en cuenta que tener armas es muy peligroso, a menos que uno las sepa usar, y en segundo lugar, que siempre la persona es sorprendida, por lo tanto siempre estamos en una desventaja en un robo. Eso hace que generalmente cuando queremos reaccionar siempre es tarde y puede ser generalmente es peligroso para sí mismo, para el que se quiere defender. Porque uno no está preparado para recibir el ataque. No está preparado para recibir el ataque. Y muchas veces personas que creen que se están defendiendo en realidad están cometiendo homicidio simple. Porque si yo reacciono una vez que el ladrón se está yendo o digamos cuando el ladrón terminó con la agresión,
que ya se terminó la agresión, ahí esté cometiendo homicidio. Como ha ocurrido que lo persiguen por la calle y lo ejecutan al delincuente. Y podría responder por un homicidio y un homicidio calificado por uso de arma de fuego. Eso hay que tener mucho cuidado. No es simplemente tener un arma y pensar que le puedo tirar a cualquier persona que creo que me va a robar. Ha pasado y hay personas que han terminado detenidas, que están cumpliendo condena. Nosotros tenemos un caso muy particular donde una muy buena persona tuvo que estar afrontando un proceso penal por esta situación. Doctor Giacometto, su opinión. Bueno, el tema es así. Ante cualquier agresión ilegítima, como dijo recién Ruiz, uno tiene derecho a defenderse cuando el Estado no lo puede hacer. O sea, si no tenemos un policía cerca o no tenemos a alguien que pueda evitar que se cometa ese hecho delictivo y nos están agrediendo, nosotros tenemos derecho a responder a esa agresión con igual cantidad o con igual o similar cantidad de armas que esa agresión se realice. O el mismo poder de fuego, o lo que sea, puede ser con cuchillo. Él pasa por otro lado. Creo que la persona que porta un arma tiene que tener una cantidad de condiciones. Primero, conocer el arma. Segundo, tener una cierta tranquilidad mental y psíquica como para poder portar esa arma, poder concentrarse en lo que está haciendo y no tener de ninguna forma poder perder los estribos o reaccionar negativamente. Si alguno de todos esos elementos no están dados, es aconsejable no portar el arma. ¿Por qué? Porque portar el arma significa una gran responsabilidad. Para él, para llevarla y para la sociedad que le otorga los permisos correspondientes para portarla o para tenerlo en su casa. El que tenga un arma tiene que saber que esa arma tiene un determinado alcance y un determinado poder de fuego. Mucha gente que compra armas compra sin saber lo que tiene en su casa. Tiene un poder, algo se siente fuerte por algo en la mano. Pero llega el momento que tiene que reaccionar y posiblemente esa arma misma sea la que le dé lugar a que a él le disparen. Porque si un delincuente que viene mentalizado a disparar, a defenderse, a tirar contra una persona que a la cual le va a cometer un hecho, cuando ve que la persona está armada, seguramente si no pensaba tirar, va a tirar. O sea, porque la reacción del delincuente también es agredir más fuerte cuando sepa que hay un riesgo para él. Entonces, mi opinión personal, que aquella persona que quiera tener un arma o portar un arma, primero tiene que estar muy capacitada, psíquica y mentalmente, para poder estar preparado para portar el arma o tener el arma en su casa. Conocerla bien, saber cuál es su poder de fuego, saber cuáles son los riesgos de portarla y después saber cómo va a reaccionar en un momento crítico. Muchas veces la gente dice, y si viene alguien yo le tiro las piernas. No, mentira. Cuando venga alguien, si se anima a tirar, hay que ver dónde tira y a ver cuál es la reacción que tiene y en qué momento. No es momento para estar eligiendo dónde uno va a estar disparando. Generalmente el estado nervioso de la persona puede hacer que el querer sacar el arma se pueda disparar solo, se le pueda escapar un tiro y pegarle hasta un familiar o pueda terminar en cualquier desastre. Particularmente creo que sí, si bien existe por parte de la ley una licencia para defenderse ante una agresión ilegítima, también hay que tener la suficiente capacidad para decir cuándo es posible responder a esa agresión ilegítima y cuándo es conveniente hacerlo. Muy bien, vamos a la pausa. Quería hacer antes Sí. una invitación. El día lunes empezamos unas jornadas que son las organizaciones criminales, organizaciones delictivas. Va a estar el lunes en el Colegio de Abogados Marcos Clery, diputado nacional, en lo que bueno va a trabajar la labor parlamentaria. Sé que a ustedes se le complican porque están justo sobre el horario del programa. Empieza a las 13 horas el día lunes y el próximo lunes va a estar el fiscal regional, el doctor Baclini, que nos va a hablar del plan de acción el plan de acción de la Fiscalía para trabajar sobre esto que tanto les interesa, el tema de la seguridad. Me parece muy bien. Entonces, seguramente en el próximo programa ustedes mismos nos van a ir poniendo al tanto cómo estuvo esa reunión con Marcos Clery. Le damos la bienvenida al doctor José Ferrara. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigo Mazzuccini, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en la continuidad del primer bloque de la Mesa de la Seguridad, los temas que estábamos tratando. Tanto se ha escuchado en estos últimos días por lo que ha ocurrido con el Babi de Checopar, este hecho tan lamentable. He escuchado por ahí, entre tantas cosas, como le decía, que existe, si es que existe una ley 2429 que permite armarse al ciudadano en defensa propia en los lugares donde el Estado no está en condiciones de darle seguridad. ¿Puede ser? ¿Lo he escuchado bien? Existe. Eso estaba pensado antiguamente para zonas rurales o donde Eso el mismo. auxilio de la policía no podía llegar.
haciendo una interpretación estricta o literal, podríamos decir, bueno, si la policía no está llegando ahora, yo llamo al 911, por ejemplo, y en media hora no viene nadie, podríamos decir, nos podríamos armar todo. Obviamente no era la intención de la ley y creo que sería muy peligroso que todo el mundo empiece a armarse, porque como decían anteriormente los colegas, tener un arma requiere un entrenamiento, una capacidad mental, y no solamente el entrenamiento, sino estar preparado mentalmente para que no te sorprendan, porque algo que no se dijo antes, el delincuente elige el momento y el lugar. Entonces nosotros podemos ser los mejores tiradores del mundo, pero si de golpe estamos metiendo el auto y nos madrugan, ya están adentro de nuestra casa y hasta que vos saques el arma, tenés que ser Billy the Kid para poder triunfar en esa situación. Doctor Ferrara, entonces si el Estado es incompetente o impotente para detener el auge de la inseguridad y de la violencia, y toda la sociedad argentina en un hipotético caso se arma, que esto va a ser el Far West, todo el mundo armado, ¿se puede correr ese riesgo? Se puede correr ese riesgo y estamos en ese riesgo. Siempre decimos que cuando el Estado prorroga la competencia sobre los particulares, es ahí donde el conflicto se agrava, y es donde podemos llegar a provocar situaciones más lamentables que la propia que se vienen produciendo. Generalmente, por estadísticas y en los últimos tiempos han salido en todos los medios televisivos, cada ciudadano que ha querido defenderse ha salido perjudicado en su entorno familiar. Y si no, bueno, hace muy poquito ese suceso en la circunvalación de acceso a Rosario, el propio padre creo que se comprobó que fue la bala de él el que terminó ejecutando a su propio hijo, ¿verdad? A su propio hijo. Peor pena natural que la que tuvo el padre, creo que no lo hubiese tenido de no reaccionar. Pero bueno, son situaciones límites, es muy difícil hablar desde detrás de una silla y detrás de un micrófono, pero para que esa situación límite no genere un perjuicio mayor que el que se quiere evitar, en la medida que no se está preparado, es preferible no portar o tener arma de fuego. Les doy un ejemplo, por ejemplo, de inseguridad que tenemos aquí corriente. En Caferata y Rueda, el dispensario de salud, los médicos que trabajan allí son asaltados permanentemente. Y la preocupación de los vecinos es porque se sienten muy cómodos, muy bien atendidos, y realmente los profesionales no quieren asistir, porque realmente las condiciones de seguridad no permiten que ellos tengan esa posibilidad. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Qué más se puede hacer ya en materia de seguridad? Por ejemplo, se ha dispuesto ahora recientemente una medida que ojalá que tenga asidero, que tenga acierto, se ha dispuesto un esquema de descentralización en los 6 distritos municipales de Rosario por el tema de la agobiante inseguridad. Trabajarán coordinadamente el director del distrito, un representante del ministerio y un inspector policial. O sea, se ha dividido en los 6 distritos. Bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes, si eso podrá tener efecto, si será nada más que un golpe nada más como para tranquilizar los ánimos. Para decirlo con la suavidad que me caracteriza, exacto, una pavada. Obviamente, esas reuniones, esas coordinaciones extrañas que nos tiene acostumbrado esta gente, que hace convenios, citas, se ponen de acuerdo, no sirve de nada. El tema de la inseguridad, si bien es complejo, podríamos arrancar por lo menos aumentando el patrullaje, poniendo policías en la calle, pero no eso que viene un ministro y nos dice reclutamos 480 policías, gente que han formado en 3 meses, que si han tirado 5 tiros quizás es mucho, y decimos ya tenemos policía en la calle. Gente que conozca el tema, que estén, por ejemplo, obviamente todos los vecinos saben dónde están las zonas álgidas de delincuentes, lo sabe el comisario, lo saben los policías que patrullan, creo que si quieren los políticos, si preguntan, lo saben, podrían mandar efectivos ahí, podrían comprar más móviles, podrían mantener bien los móviles, podrían dotar de combustible a las unidades para que se haga un patrullaje. Creo que podríamos arrancar por ahí antes de reunirnos el jefe de distrito, el inspector de zona. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a poner a tomar un café? Bueno, me quedó grabado lo de la pavada, bueno. La categórica definición de Masuccini. Hernán. Bueno, esto aparentemente no es una pavada, es una decisión concreta y me gustaría preguntarle al doctor Ferrara qué opina al respecto. Esto es una información en La Capital del martes 13 de marzo. Reducirán la condena a los detenidos que logren completar los estudios. Los detenidos que completen sus estudios serán beneficiados con una reducción de sus condenas, según anunciaron ayer el ministro de Educación, Alberto Silioni, y de Justicia, Julio Alac. Quisiera saber si usted lo convence esto, si se puede corregir algo el flagelo de la inseguridad.
Corregir, sí, a mediano y largo plazo puede llegar a corregirlo. Siempre sabemos que el basamento fundamental de la marginalidad y cómo contrarrestarlo es la educación, es uno de los pilares fundamentales. No creo que sea a corto plazo. Hay que pensar en igualmente no es una frase mía, pero bueno, estamos enfermos de cortoplacismo, o sea que sería una cuestión a zanjar, me parece interesante. No sé si tanto como para hacer como una seducción de reducir condena, digamos, para hacer más efectiva la reducción de una condena. La 24660 da lineamientos bastante objetivos sobre la materia y no se quedaría solamente en la educación. Habría que ver bien cómo sale el proyecto y si es un proyecto serio y no una cuestión de simple demagogia para con el propio detenido, porque también el condenado constantemente sufre demagogia del poder político y bueno, y como es demagogia siempre termina en una pavada, como dijo Rodrigo. El sistema carcelario está en crisis. Está en una crisis gravísima. De hecho, si estamos siempre diciendo que los reincidentes, de la reincidencia y de cada 10 detenidos que logra semilibertades o asistida, quizás vuelve 1 o 2, es que algo está andando mal. Y si no tomamos nota en el asunto es que seguimos tapando agujeros, pero no yendo al fondo de la cuestión. El sistema, reitero, el sistema de ejecución penal, a mi entender, a mi juicio, está en una tremenda crisis y va a haber que abordarlo en lo inmediato, porque es parte de la seguridad también. Muy bien. Para ir cerrando, doctor Mazzuccini, si no me equivoco, Joclender, cuando estuvo en la cárcel, después de haber cometido parricidio, estudió y se recibió de abogado y de psicólogo. Y me parece que a la salida no le fue tan bien, o sea, un desfalco de 700 millones de pesos, ¿no? No, le fue bastante bien. A él le fue bien, al Estado le fue mal, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de detenido que no es el habitual que nosotros, de los habituales clientes del sistema carcelario. La medida en sí me parece interesante, tengamos en cuenta que la calificación es individual de los presos. Cuando se hace la reducción de pena no es al voleo, o sea, todos juntos este grupo, sino que hay una auditoría de ver cómo se está comportando. Obviamente, porque cada pena es individual y si se dan las reducciones individualmente. Obviamente que está bien que la persona, ya que lo tenemos detenido y tengamos en cuenta que el gasto por detenido es enorme en toda Argentina, ya que lo tenemos detenido, hagamos algo útil con ese detenido. Si lo tenemos 6 años y el tipo entró sin completar la primaria o secundaria, tendría que ser casi obligatorio que el tipo complete primaria y secundaria. Si no tiene un oficio, tendría que salir con un oficio, porque tenemos la gracia de tener un muchacho de 24 años, largarlo a los 30 sin ningún trabajo a la calle, u oficio. Obviamente que estamos pidiendo a esa persona o que viva en la marginalidad absoluta o que vuelva a delinquir. Entonces me parece que es muy interesante la medida. Vamos a ver si no queda en algo demagógico. A primera vista suena interesante. Muy bien. Para cerrar nomás, 10 segundos. Adelante, por eso que es imposible, como decía el doctor Giacometti, de saber cuál es el plan de gobierno que se tiene para el tema seguridad. Nosotros veníamos hablando por el camino, lo decía Adrián, bueno, que generalmente coincidimos porque convivimos mucho tiempo juntos por ser socios, pero bueno, un plan de gobierno y saber bien qué es lo que se pretende con la seguridad no va a dar el parámetro si realmente se quiere hacer algo por la seguridad o no se lo quiere hacer, si está asociado a la inseguridad o se la quiere reprimir. Entonces creo que las cuestiones tienen que ser bien consensuada, tiene que ser bien honesta y poner toda la carta arriba de la mesa, porque si no, por más que nosotros seamos un montón de buenas voluntades, va a quedar en eso, en un montón de buenas voluntades. Clarísimo. Gracias, Ferrara. Será hasta el próximo viernes. Lo mismo para Mazzuccini. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y seguimos con más Nadie Sabe. Nadie Sabe Cómo. El magazine informativo de la tarde. Con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe